Buenas tardes y genial. Genial encontrarnos una vez más en un acto que es importante y es entrañable para Antares. Y además esta vez traemos una tarta con 15 velas, que son ya la 15ª edición del certamen de relatos cortos Antares. Es la niña bonita, la mimaremos de manera especial y lo verán además después con los relatos que han ganado. Bienvenidos a los representantes del Gobierno municipal, bienvenida a Carmen Teresa Sánchez Gil, que será la mantenedora del acto, a nuestra amiga y escritora Juana Pinés y, por supuesto, a todos ustedes que nos acompañan esta tarde y en este edificio que no me canso de alabar, en el Pósito Real, que hace que todo luzca mucho más. Y en esta ocasión, además, pues bueno, con algún abanico o algo, pero ya lo tenemos climatizado como Dios manda. ¿Qué vamos a hacer en esta tarde? ¿Qué va a pasar esta tarde? Pues Antares celebra la entrega de los premios del certamen de relatos y el final también de curso. Para ello contaremos con las palabras y con lo que nos pueda contar Manoli Sánchez, que es la presidenta de la asociación. Luego serán los verdaderos protagonistas de este acto quienes estén aquí contándonos y leyéndonos los relatos ganadores. Será el turno de Carmen Teresa Sánchez Gil Díaz Ellín, profesora de Lengua y Literatura en el Instituto y licenciada en Filología Hispánica. Una persona que disfruta con nuestro idioma, que le gusta, que le parece apasionante y que sufre también con esas palabras, seguro, y con esas patadas, más que nada, que le damos a las palabras en nuestro diccionario. Y entre medias volveremos a contar con la interpretación de Raquel Violero y su viola, y cerrará el acto la concejala de Cultura, Ana Sánchez. Así que empezamos con Manoli Sánchez. Señoras y señores, muy buenas tardes. Como presidenta de la Asociación Cultural de Mujeres Antares, es para mí un verdadero placer darles la bienvenida a la 15ª edición de nuestro certamen literario de relatos. Quiero saludar muy cordialmente a la concejala de Cultura, doña Ana Sánchez Alarco, y agradecer asimismo la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan. Mi agradecimiento más sincero a nuestra mantenedora del acto, Carmen Teresa Sánchez Gil, por aceptar acompañarnos en esta celebración de la palabra y la literatura. Deseo dar asimismo una cálida bienvenida a nuestra querida amiga y poeta Juana Pinés, cuya presencia nos honra esta tarde. Gracias igualmente a Raquel Violero, que nos deleitará durante el acto con su viola.
a los miembros del jurado por su dedicación, a la junta directiva, a nuestras socias, a Televisión Cristana y a todos ustedes por compartir este encuentro con la literatura. Y, por supuesto, mi felicitación más sincera a los premiados de esta 15ª edición, protagonistas indiscutibles de esta tarde. Y bueno, también me vais a permitir que tenga un recuerdo de agradecimiento para tantas personas que de forma callada y desinteresada han contribuido a hacer posible este acto, porque detrás de cada encuentro cultural siempre hay un esfuerzo, dedicación e ilusión compartida. Quisiera destacar igualmente la labor del jurado. Nunca es fácil elegir cuando la calidad de los relatos es tan alta como la que hemos tenido este año. Detrás de cada decisión hay tiempo, lectura atenta, reflexión y un verdadero compromiso con la literatura. Por ello, mi agradecimiento por el rigor y la responsabilidad que han desempeñado en su tarea. Celebramos este acto en el Museo del siglo XVI, como bien dice Laura, no nos cansamos nunca de decirlo. Un espacio lleno de historia, memoria y belleza, y quizá no exista un lugar más adecuado para reivindicar el valor de la escritura, porque escribir y también leer sigue siendo una manera de detener el tiempo, de comprender mejor la vida y de conservar aquello que merece permanecer. Vivimos en una época marcada por la inmediatez, por mensajes fugaces y respuestas rápidas. Precisamente por eso, la literatura resulta hoy más necesaria que nunca. Escribir un relato exige observar, escuchar, pensar y encontrar las palabras precisas para expresar emociones y dar forma a las ideas. Los relatos tienen además la extraordinaria capacidad de contener mundos enteros en apenas unas páginas. Nos permiten mirar desde otros ojos, comprender otras experiencias y reconocernos al final en sentimientos profundamente humanos. Las palabras tienen el poder de transformar realidades. Hoy celebramos 15 años haciendo exactamente eso, dar voz a los creadores de historias. La primera entrega de premios de este certamen tuvo lugar el 9 de junio del 2011. Entonces era un concurso de ámbito provincial, nacido con ilusión, esfuerzo y el deseo de crear un espacio para la literatura y para quienes aman escribir. Muchos han sido los cambios desde entonces, pero la esencia permanece intacta. 15 años después, seguimos trabajando con la misma ilusión de aquellos comienzos y con el orgullo de comprobar cómo este certamen ha ido creciendo edición tras edición. Hoy, Antares ocupa ya un lugar reconocido dentro del mundo de los certámenes literarios. Y por eso ha sido posible gracias al compromiso, la constancia y el cariño de muchas personas que a lo largo de estos años han creído en nuestro proyecto cultural. Bueno, doy muchas gracias a todas las personas que han participado con sus relatos, no solamente en esta edición, sino durante todos estos 15 años, y gracias a ellos todavía estamos aquí y hemos crecido. Termino recordando unas palabras de Antonio Machado. En cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Gracias por seguir compartiendo literatura, sensibilidad y belleza. Muchas gracias y que disfruten de este acto. Pues sí, esa es la historia breve
de 15 años de certamen, que han sido consecutivos, solamente hubo que saltar uno y se pueden imaginar cuál fue, el 2020, porque no les salen las cuentas, ¿verdad? Si fue 2011 tal, pues no son 15, el 2020 nos dejó sin el certamen. Pero, como dice Manoli, es un certamen al que le ha dado vida tantos participantes y tantos relatos. Y vida es la que tiene también Antares a lo largo de todo el curso, ¿eh? No solamente está este acto, a lo largo de todo el curso tiene vida y se encarga Manoli de tirar de todos y de dar vida a la asociación. Este año comenzamos fuerte y pisando fuerte porque fue el 13 maratón de fotografía ya en septiembre, que nos llevó por los atardeceres del Albaicín Triptano. Después estuvo el acto de entrega de los premios y la exposición de fotografía. Pronto estuvimos ya en noviembre dando pues, los premios del certamen de cartas Juana Pinés, que cumplía 14 ediciones. Y pusimos, del primeros miércoles que pusimos, de esos miércoles con Antares, pues un tema sobre la mesa, una tertulia sobre tolerar al intolerante. Conchi Gallego nos guió por una exposición de fotografía, El alma de Cervantes. María Jesús Panadero nos guió por sus cuadros también en la Casa de Cultura, y era Carlos Lara quien nos guió en la exposición del culto eucarístico. En todas ellas aprendimos mucho. Un pequeño grupo de mujeres participamos también en lo que organizó, en los talleres que organizó el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que nos llegan a través del Centro de la Mujer, al centro al que le damos también las gracias por acompañarnos durante todos estos años. Tuvo el nombre estos talleres de la voz de la mujer en red. Asistimos también a la presentación del libro La transición en femenino, que tuvo también exposición, y por supuesto celebramos la Navidad juntas. Y llegó el 2026, así de repente ya estábamos en el 2026 y hubo que seguir coordinando y haciendo actividades, y empezamos, o si no empezamos, tuvimos con nosotros al fisioterapeuta Naucet Marante, que nos dijo que hay que moverse y moverse mucho y sin excusas además. Y también de cuidado siguió la cosa, porque con el cuidado de la piel a cualquier edad nos miramos al espejo y de alguna manera nos mirábamos también dentro. Gracias, Cristina Rodrigo. Aprendimos sobre la inteligencia artificial, no podía faltar, con Laura Aguinaga. ¿Qué es y cuál era su funcionamiento básico a base de datos y más datos que damos gratuitamente en cualquier momento y todos los días? De eso se alimenta la inteligencia artificial. Quedó claro que la inteligencia artificial pues, es una realidad y que lo mejor que podemos hacer es sumarnos a ellas, saberla utilizar y hacerlo además con honestidad y hacerlo con cabeza. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Podemos tener hasta nuestro propio agente inteligente. Estuvimos de ruta, nos fuimos de excursión y fue una ruta botánica de especies autóctonas, y no nos tuvimos que ir más allá de la Virgen porque lo tenemos aquí bien cerca. Los anfitriones fueron Carmen Lázaro y José Luis Casero. Aprendimos muchísimo. Para empezar, ¿qué es la técnica de la antiotipia? Elena Lucerón, que es doctora en odontología, nos explicó la importancia de una boca sana para tener un cuerpo sano, y aún tenemos en la agenda algunas actividades más. Bueno, también una de las últimas tertulias que hemos tenido fue muy animada y muy participativa, que era sobre el tema empezar de nuevo a los 50, a los 60 y a los 70. Y vamos a ir ya después de hacer... Yo hago siempre este repaso porque creo que es un final de curso y es una manera también de invitaros a quien les interese estos temas, pues que se unan con nosotras, con Antares, en esos miércoles con Antares, porque siempre digo lo mismo, no se trata de actividades y cantidad de actividades, sino que son actividades que aportan, que nos llenan. Y vamos ahora a la entrega de premios y a la lectura, y vamos a lo principal de la tarde. ¿Quiénes son los ganadores y qué es lo que nos cuentan en sus relatos? Leo datos del acta con fecha 6 de mayo. Miembros del jurado, doña Cristina Simón Moreno, doña Felicidad Manjabacas Quintanar y doña Mercedes Ramos Pedroche, que participaba online ante la imposibilidad de acudir personalmente en ese momento. Se han presentado 45 relatos, de los que 9 fueron descalificados por no cumplir algunas de las normas establecidas por la convocatoria. Cada uno de los miembros del jurado pasaron a señalar los 6 primeros relatos seleccionados, indicando el número de registro como elemento indicativo. Una vez apuntados, se pasó a leer en voz alta los relatos, cuyos números coincidían en las 3 listas o en 2 de ellas. Una vez leídos, y después de bastante y no con poca dificultad, dada la calidad de los relatos seleccionados, el jurado decide premiar los siguientes relatos.
Voy a nombrar el segundo y sale el ganador y nos lo lee. Bueno, y recibe el premio, claro. No se vaya sin el premio. El segundo premio era con el número 35 y no le falta título. Ejemplo breve y provechoso en que se muestra cómo molinero que hurtaba por costumbre fue sustraído por doctrina y pagó con hambre y público escarmiento lo que ejerció con fraude. El autor, don Miguel Ángel Romo Sánchez, de Torrejón del Rey, en Guadalajara, premio dotado con 100 euros y diploma. Premiado por ser un relato de gran coherencia, con una puntuación exquisita, un vocabulario cuidado y rico, un relato muy meritorio, al más puro estilo de la literatura del siglo XVI, con obras como El Lazarillo de Tormes. Así que le invito a que salga, le comentamos que ya le conocemos, y entrega el premio la concejala Ana Sánchez. Ya te lo iban a quitar, Antonio. Problemas del directo. El siguiente, porque a Miguel Ángel le vamos a hacer hijo ya al menos adoptivo de Cristana. El siguiente, por el siguiente será. Bueno, vamos a escucharle. Buenas tardes a todos. Quisiera empezar con unas palabras antes de comenzar a la lectura del texto. Fue Manuela Sánchez quien, mensajera de fortuna, me hubo de informar de la buena nueva que me alzaba como segundo premiado del 15º certamen literario de relato Antares. Recibí la relación con humildad sospechosa, que es la virtud que más suele acercarse a la vanidad sin querer admitirlo. Porque el ánimo humano, cuando se ve tocado por el aplauso, lo confieso, se inclina a creer que la ha merecido desde antes de haberlo intentado. Y así, entre el eco de aquellas palabras que aún parecían resonar, tomé pluma, no tanto para agradecer, como para ordenar el desorden interior que toda aventura inesperada despierta. Porque sabedlo, no hay distinción que no traiga consigo su sombra, la duda de si uno lo merece, el temor de perderlo, y esa extraña conciencia de que el reconocimiento ajeno no pesa menos que el propio juicio, pero sí engaña a la sazón más dulcemente. Y para que no se diga que la gratitud es ave que no anida en pecho humilde, doy principio a este agradecimiento. Sea lo primero inclinar la cabeza ante la Asociación Antares, cuyo celo hace de la cultura casa y del ingenio de las letras oficio digno. Y al muy ilustre Ayuntamiento de Campo de Criptana, que no solo gobierna tierras, sino también entendimientos, favoreciendo que florezca la palabra donde otros solo siembran silencio. Al jurado, jueces severos y por ello justos, discreto agradezco el haber visto plata donde yo temía hojalata. A la diligente organización, a los conductores e intervinientes que hilan este acto con más concierto que músico de corte, debo la compostura y brillantez excelsa del festejo. Al primer premio, Antonio Arteaga Pérez, con envidia insana, al que a partir de este momento rindo literaria devoción. Y a mi familia y amigos, cómplices de mis desvelos, les confieso que si algo valgo es porque ellos me sostienen cuando el ánimo flacrea. Y para concluir, no me olvido de ustedes, de todos los presentes, cuya presencia da vida a lo que, sin ojos que miraran, ni oídos que escuchasen, fueran difuntos renglones. Así, entre deuda y dicha, quedo enteramente suyo y paso a leer el relato. Gracias. Ejemplo breve y provechoso en que se muestra cómo un molinero que hurtaba por costumbre fue sustraído por doctrina y pagó con hambre y público escarmiento lo que ejerció con fraude. No lejos de una villa que los mapas ocultan por vergüenza, junto a un río turbio y mal hablado, que más parecía albañal de culpas que corriente de agua viva, se alzaba un molino antiguo, tan carcomido de maderas como su dueño de conciencia. Llamábase este Lucio Vega, molinero de oficio y tramposo por vocación,
hombre que juraba por Dios con la boca y profanaba con la saña de sus obras. Tenía la barba blanca de harina ajena y el alma negra de trato propio, y molturaba trigo con tal pericia que al labriego le dejaba el saco flaco y la esperanza sin aliento. Decía el susodicho que el destino era traidor y que el mundo estaba mal hecho, mas nunca insinuó que él lo torciera. Tenía por costumbre robar poco y a muchos, que es forma segura de comer con dientes. Rezaba cuando tronaba, ayunaba cuando enfermaba y era honrado solo en presencia de testigos. A este lugar llegó cierto atardecer un picaruelo de cuerpo enjuto y alma dilatada, enteco de mantecas y sobrado de mañas, cuyo nombre mudaba según la ocasión y la ganancia. Traía por morada un hatillo vacío y por linaje el hambre, que es madre fecunda de talentos e inventivas. Pidió trabajo con humildad bien ensayada, bajando los ojos para que no se le escapasen las aviesas intenciones. Miróle Lucio como se contempla a uno ante un espejo turbio, con desconfío y semejanza. Vio en él pobreza bastante para servir y malicia aún tierna para temerla, y aceptóle por mozo, creyendo que nadie sin estima puede afanar indecencias. Desde el primer día enseñóle el oficio, no como se educa en las artes nobles, no, sino como se transmiten los vicios, sin pudor y con deleite. Mostróle cómo restar un puñado sin que se notara, cómo jurar peso justo con lengua esquiva y cómo imputar al infortunio de lo que la mano hurtara. El rapaz aprendía callando, que es la mejor manera de oír, y observaba más de lo que preguntaba. Pronto descubrió que aquel ingenio no molía trigo, sino entendimientos, que la rueda no giraba por agua, sino por argucia, y que la harina servía de máscara a muchas fechorías. Donde el molinero robaba por costumbre, el mozo empezó a sisar por destreza. Donde el amo estafaba en libras, el criado trincaba en silencios. Mudó sacos, afinó trapicheos, rizó cuentas y pulió la mentira hasta hacerla creíble. No había cuartos ni cereal que no pasaran por su inspiración antes de desaparecer en la espesura, pues de noche, mientras el viejo dormía el tranquilo sueño de los justos, el picaruelo negociaba con el río, escondiendo harina en huecos de árbol y rocallas, y ni el más avaro y escamado de los vecinos podía hallar falta, pues todo parecía conforme a la gravedad de la materia y a la ley de la balanza. Así pasó el invierno con su pálpito escarchado, y las carracas crujieron como huesos de anciano moribundo. Creció el negocio y menguó la sutileza, como suele acontecer cuando la codicia tiene 2 bocas y 4 manos. Y fue cosa de meses que los aldeanos comenzasen a murmurar, que las miradas recelan tanto o más que los oídos, y barruntasen de los dineros de ambos, aunque no pudiesen probar nada cierto. El molinero, cada día más desconfiado, consultaba la luna por señales de tacha y hallaba respuestas en sombras que no alumbraban, mas por ceguedad nacida de su propio orgullo, jamás volvió los ojos hacia el muchacho, que nadie teme al discípulo cuando se cree maestro, y menos cuando en él ha depositado su propio engreído menester. Entretanto, el pícaro, que no era torpe, sino avisado, templó sus maneras y vistió humildad sobre hierro, que es la devoción más fina de los bribones. En la taberna, con verbo calculado y descuido postizo, sembraba inquietud y curiosidad, semillas que prenden presto en la mente ociosa, y así, lo que primero fue rumor leve, tornóse con los días en sospecha más recia. Y sucedió que, llegada una mañana, faltó medio cargamento de molienda. El pueblo, que tolera el hurto pequeño, mas aborrece el grande cuando no lo comparte, acudió al molino, aspavientado de enojos. Lucio, viéndose cercado y descubierto, acusó al mozo con furia más fingida que justa, pero el tuno respondió con lágrimas tan bien medidas que parecían pesadas en romana cabal, y volvió carga contra su amo con razones que de él mismo había mamado. Registraron la hacienda y hallaron trampas viejas, fraudes añejos y cuentas chuecas, y todo recayó sobre el harinero, como saco mal atado. El pícaro miraba con recogimiento de monje y risa de demonio. Condenaron al molinero a restituir el ladrocinio, que nunca pudo, y al granuja a marcharse del lugar, que ya había previsto. Antes de irse, y por última chanza, arrojó el trigo escondido al río para que nadie lo gozase. El desdichado quedó sin bienes y con fama, el cuquero
sin prestigio y oficio nuevo. Dicen que el tiempo después se vieron en otra aldea, el molinero pidiendo limosna y el pillo enseñando a otros la gracia de vivir con la celada extraña. Y así se cumplió, amigos de Campo de Criptana, que quien hace escuela del vicio acaba examinándose de su propia ruina, que la astucia sin escrúpulos es espada de doble filo y que la codicia, aunque vista de maestro o aprendiz, siempre acaba mostrando su rostro más ladino. Y aunque el río llevó el trigo, no pudo llevarse la lección, que cada hombre recoge, tarde o temprano, la cosecha de sus actos. Y que la harina del alma, si se amasa con engaño y zorrería, se endurece en terrones que ni la perspicacia más aguda puede triturar. Quede esto como aviso, pues quien siembra embustes se granjea soledades, y quien se inclina a la malicia aprende que no todo lo que brilla es oro, ni toda habilidad merece prédica, sobre todo si embeleca. Muchas gracias. Entre pillos anda el juego y la vida, como él nos viene a decir, tarde o temprano te paga con la misma moneda. Y Miguel Ángel no es ni mayor ni menor, humildad, es que lo tienes merecido, un trabajo muy, muy meritorio y muy, pues eso, con mucho trabajo y muy merecido. El primer premio, con el número 13, el relato titulado Sin cobertura, bien corto esta vez. El autor es don Antonio Arteaga Pérez, de Toledo, premio dotado por trofeo diseñado por el escultor Chema Teno y 250 euros. El premio a un relato impecablemente escrito, emotivo, bien hilado, tan original como sencillo en la forma de contar la historia. Un relato que abre y mantiene el interés. No subes, vienes, porque no hay que subir, sí, Antonio. Y le entrega el premio, Carmen Teresa le entrega el premio, el suyo. A ser posible. Unas gafas. Buenas tardes a todos los presentes. Tengo que decir, antes de proceder a la lectura de mi relato, que hoy estoy doblemente agradecido. Por un lado, porque a todos los escritores lo que más nos gusta es que gusten nuestros relatos. Si además le gusta a un jurado crítico, ya es maravilloso. Entonces, por una parte, por el premio estoy agradecido, y por otra parte, porque siempre me ha merecido máximo respeto y admiración todas las actividades, iniciativas y esfuerzos que se hagan para preservar la cultura y para potenciarla en esta tierra. Entonces, por ambas cosas, tanto por el premio como por cuidar de la cultura, muchísimas gracias de corazón. Paso a leer ahora mi relato, titulado Sin cobertura. Aquel artefacto tecnológico en el que yo había depositado mi fe ciega decidió traicionarme justo cuando el sol empezaba a declinar. La pantalla del móvil se volvió un páramo gris, un vacío sin rutas ni promesas. Me vi entonces perdida en un laberinto de callejas que parecían no conducir a ninguna parte, o tal vez a un tiempo que ya no figuraba en los calendarios. Aquel pueblo estaba mudo. Los muros de las casas, cuarteados por la solana, sugerían una vida retirada, un vivir hacia adentro que me resultaba ajeno y un tanto pavoroso. Detuve el coche y bajé. Buscaba ese hilo invisible que nos une al resto de la humanidad, esa señal que hoy consideramos un derecho de nacimiento, pero el aire solo me devolvió el aroma de la jara seca y el rastro del humo. No busque nada ahí, muchacha. El cielo aquí es muy cerrado para esas cosas, dijo una voz que parecía brotar de la misma sombra de los aleros. Una mujer me observaba sentada en un peldaño de piedra. Tenía la piel labrada por los años y una mirada que poseía la calma de haberlo visto todo y no esperar gran cosa. Me he perdido,
confesé, sintiéndome de pronto absurdamente joven y desvalida. Mi mapa se ha borrado. Los mapas son como las mentiras, sentenció ella con una leve sonrisa. La única verdad es el camino que se pisa. Pero si tiene un momento, usted me vendrá de perlas. Necesito trasladar un trasto. Es poca cosa, pero mis manos ya no tienen el vigor de antes. Si me ayuda, yo misma les llevaré hasta el puente, que es donde vuelve la luz de esos aparatos. Acepté por una mezcla de compromiso y curiosidad. Entramos en una estancia donde el polvo bailaba en los escasos rayos de luz que lograban burlar las persianas. Olía a hogar apagado y a una nostalgia que se podía tocar. En un rincón descansaba un mueble de madera de nogal, con una rejilla de tela desgastada y unos mandos de baquelita que brillaban como ojos oscuros. Era una radio de gabinete, una catedral de ondas que debió ser, en sus días de gloria, el centro de un universo doméstico. «Hay que ponerla junto al balcón», dijo la anciana. Él decía que allí la antena captura mejor los recados. Aferré el mueble por los costados. El peso era considerable. La madera parecía haber absorbido la humedad y las historias de medio siglo. Arrastramos aquel objeto con un esfuerzo tangible, centímetro a centímetro, haciendo que las patas chirriaran sobre las baldosas. La mujer empujaba con un empeño que me conmovió. Cuando al fin quedó bajo la claridad del ventanal, se sentó en una silla de mimbre recobrando el aliento con dificultad. «A las 7», susurró consultando un reloj imaginario en su muñeca. «A las 7 se abre el canal». Manipuló los diales con extrema delicadeza. El aparato emitió un murmullo eléctrico, un chisporroteo de estática que no lograba cuajar ni en música ni en palabras. Era el hueco de una frecuencia vacía. «No funciona, señora», le dije con suavidad. «Estas válvulas habrán pasado mejor vida hace mucho». «Él me habla», insistió ella, acercando su mejilla a la rejilla de tela. «Me cuenta cómo van las cosas por allá, en la gran ciudad, donde él se fue a trabajar cuando éramos novios. Dice que el invierno es duro, pero que ya falta poco para el regreso». Me di cuenta, con una punzada en el pecho, de que aquella mujer no buscaba noticias del mundo, sino el eco de una promesa que el tiempo no había podido cumplir. Su rostro se iluminó con una alegría que me pareció el mayor milagro de la jornada. Ella escuchaba lo que yo no podía oír, la voz de un fantasma que vivía en el ruido de fondo. Sentí la necesidad de apuntalar aquella ilusión. Me agaché tras el mueble, ocultando mi presencia, y con una voz que intenté que sonara más grave, serena y lejana, hablé hacia el interior de la caja de madera. «Todo va bien, mi vida», dije. «El jardín está brotando y pronto estaré contigo. La señal es mala, pero el amor es fuerte». La anciana rompió a llorar, pero era un llanto de alivio, una descarga de dulzura que le borró la sombra de la cara. Acarició la madera como si fuera el hombro de un hombre regresando de la guerra. «¿Lo ves?», dijo ella mirándome con ojos brillantes. «Solo había que moverla un poco». Salimos al aire libre. Me indicó el camino con una precisión asombrosa. Al cruzar el puente de piedra, tal como prometió, mi teléfono vibró. La red regresó con su estrépito de notificaciones y urgencias. Sin embargo, tardé mucho tiempo en volver a encender la radio del coche. No quería que ninguna música comercial borrara la pureza de aquella mentira que, por un momento, nos había salvado a las dos. Con los regalos y los premios tenemos esta vez. Bueno, un relato entrañable, emotivo y también escrito. Y ya sabéis lo que nos lleva la no cobertura, a levantar las miradas y los ojos de las pantallas y quitarnos los auriculares. Esto es lo que ocurre cuando estamos sin cobertura. Bueno, de nuevo, enhorabuena a Antonio y a Miguel Ángel por vuestros relatos, que vuestros relatos son en realidad un regalo para todos. Antes de seguir, también tengo que felicitar al Club de Lectura Antares. Gracias, Elena, y gracias, Julia Cristina, por esas tardes y por esos ratos buenos de lectura. Y qué decir del taller de lenguaje, que le vamos por lo visto hay que cambiarle el nombre, ya me diréis cuál es. Carmen Vela, contigo. Un taller que ha ido subiendo en participación y os aseguro que en retos. Y me callo. Y dejemos que Raquel Violero Casero comparta con nosotros su música. Pero espera, que es que todavía tengo que seguir porque quiero presentarla. Quiero presentarte, Raquel, claro que sí. Y les cuento.
Érase una vez un profesor de música muy bueno que sacó todo lo mejor de su alumna. Vio su capacidad y un don especial para la música. Ella acudía a clase contenta y siempre con ganas de aprender. Érase una vez un mal profesor que dejó claro que a esta niña que no servía para la música y que lo mejor que podía hacer era olvidarse de su viola. Bien, pues le podemos decir a este último profesor que Raquel tiene el título superior de viola, el título profesional de violín y el elemental de cello. El contrabajo lo ha dejado para cuando le dé la vida. Finalizó recientemente el grado de más de primaria y el máster de investigación musical. Ha trabajado en diferentes conservatorios de la península y este curso lo hace en el Conservatorio Alcázar Campo de Criptana con su viola y está contentísima. Aparte de la labor docente, también disfruta de la interpretación orquestal y camerística, habiendo actuado por Europa, realizando grabaciones de discos y bandas sonoras, y colaborando nada más y nada menos que con Ara Malikian. Y fue hace ya muchos años, en esa ocasión, cuando colaboraste con Ara Malikian en Benidorm. Y junto a Ara Malikian ha habido otros músicos bien reconocidos y de los que he aprendido siempre mucho. Raquel es una persona tímida, modesta, y como mejor habla y se expresa es con su viola Pellegrina. Tímida pero decidida y valiente. Estuvo estudiando música en Viena con una beca, quisieron que se quedara, pero no pudo ser. Ha dado clases en muchos conservatorios españoles y trabajado también con grupos bien conocidos, como es Vetusta Morla. Y ha recorrido Europa llevando la música española. Dice que siempre triunfa, ella y la música. Asegura que todo es cuestión de decisión, de seguridad, de mucho trabajo y un pellizco de suerte. Y suerte es la nuestra, la que hoy tenemos por contar con ella. Ahora con una nueva pieza musical, Meditación de Thais de Massenet. Que nos enseñe su viola, ¿verdad? Porque es una viola que es asimétrica, es diferente, hay muy pocas en España. Como la veis, es asimétrica, pero suena igual que la tradicional, o mejor. Son palabras musicales las que acabamos de escuchar. Muchas gracias. Hay que ver la de cosas interesantes que se aprenden de personas interesantes y la de tiempo que perdemos en personas no interesantes. Sinceramente, es verdad. Vamos ahora con Carmen Teresa Sánchez Gil Díaz Ellín, que con esos apellidos no puede ser de otra parte. No hace falta que os diga que es de Campo de Criptana. Con esos dos pedazos de apellidos, como digo, que tiene Carmen Teresa, no hace falta decir que es de Campo de Criptana. Además, es profesora de Lengua y Literatura en el Instituto Isabel Perellán y Quirós de la localidad, desde hace, pues calculo por lo que me dijiste, más de 20 años, y en el mismo instituto en el que estudió. Es licenciada en Filología Hispánica y conoce todos los recovecos y todos los rincones de nuestro idioma. Para ella no hay secretos. Es más, es una apasionada del español como idioma. Afirma que es una lengua fascinante, llena de matices y con un vocabulario muy rico. Si el español le apasiona, la educación es su vocación. Ficha casi todos, seguro, todos los años por el bachillerato.
Ahí está. Y no falta algún curso de la ESO. Con frecuencia es además tutora de un primero o de un segundo de bachiller, que son cursos complicados. De sus alumnos aprende mucho. Para empezar, actualiza el vocabulario con las continuas nuevas palabras que se suman al léxico español. Carmen Teresa tiene vida más allá del instituto y dirige el club de lectura de la biblioteca municipal. Además, y como nada se le pone por delante y como no le gusta andar, decidió superar los 10.000 pasos diarios pero corriendo. Y ahora es una runner, o mejor decimos corredora. Ya me dirás por el vocabulario. Una locura, dice, de la que disfruta y que no deja de ser una buena medicina para despejar y oxigenar su cabeza. Hoy está aquí con nosotras, en modo simplemente Carmen Teresa. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Laura, por tus palabras. Y yo lo único que quería decir es que la calidad literaria ya la habéis escuchado con ellos. Me siento abrumada, enhorabuena a los ganadores. Y sí que quería explicar un poquito el contexto de lo que humildemente os voy a leer. Surgió en el departamento con una compañera que además está aquí, a la que admiro muchísimo, Cristina. Cómo aprendimos a leer en el colegio, cómo aprendimos a leer en casa, quién nos infundió ese gusto por la lectura y esa pasión por los libros. Entonces, cuando Manoli me llamó y me planteé la posibilidad de hacerlo, pues me vino a la cabeza esa conversación y una persona, mi padre. Entonces, bueno, pues estas palabras van para él y para todos esos padres que seguramente muchos de los que estáis aquí habéis tenido y os han inculcado a leer, esos maestros, esos primeros libros y ese acercamiento a la lectura que tan felices nos hace. En mi casa siempre había un libro para reyes. Mi padre, nacido en plena guerra civil y con apenas formación académica, tenía una letra preciosa. Una letra barroca propia de quien, aun careciendo de instrucción, la valoraba tanto. Mi padre no terminó el colegio y, sin embargo, siempre tuvo claro que la cultura, la sabiduría y la riqueza auténtica de una persona estaban en gran medida en los libros. Solía repetirme día sí y día también: Carmencilla, lee. Cuando una es niña, tampoco es que le dé mucho sentido a esos consejos paternos, pero en mi caso no hubo más remedio que obedecer. Si era mi cumpleaños, había un libro. Si tocaban Reyes, había un libro. Si sobraba dinero del mes y la economía familiar lo permitía, me regalaban un libro. Recuerdo que, muy orgullosa en aquellos años de infancia, yo siempre exclamaba: tengo calefacción, piscina y muchos libros. Yo me sentía orgullosa y afortunada de esas cosas. Hoy mis palabras son un homenaje a esos padres que, sin apenas recursos ni lecturas de clásicos, nos inculcaron el valor de las más nobles de las actividades, la lectura. Quien más y quien menos ha descubierto el poder que tiene algo tan simple como ver el mundo a través de un libro. Hoy, tan acostumbrados como estamos a pantallas, algoritmos o a estímulos visuales, olvidamos la lentitud, la paz, el sosiego y la terapia que suponen los libros. Y es que si analizamos su valor, no nos alcanzaría la vida para reconocerlo. Yo les digo a mis alumnos que con esos libros crecen en vocabulario, en creatividad, en espíritu crítico, pero no obvio contarles que un libro les permite soñar, viajar sin moverse, reírse y llorar. Qué importantes son los libros y cuántos los necesitamos. Hoy, en este mundo de locos, buscamos la terapia fuera de casa y olvidamos que un libro es terapéutico desde dentro. El acto de leer produce una coraza, una catarsis, un éxtasis donde no entra nada ni nadie en ese momento. La comunicación es tuya y de ese libro. Hay libros que quieres terminar pronto, hay libros que saboreas, otros que no quieres terminar jamás, y otros en los que imaginas y creas su propio final hasta descubrirlo tú. Los libros salvan y redimen, curan y estimulan. Yo no sé, a propósito de conflictos sobre influencer con frases lapidarias, si soy mejor persona por leer, pero sí sé que soy más tolerante, más crítica y más feliz. Decía Mauchman que adquirir el hábito de la lectura y rodearnos de buenos libros es construirnos un refugio moral que nos protege de casi todas las miserias de la vida. Yo tuve 3 pilares en mi amor por la lectura. Mi padre, que como os comenté antes,
no paró de alentarme en ese continuo quehacer. Y cuando yo, con hartazgo, exclamaba esas tardes de verano sin sueño, pero con siesta, «me aburro», su respuesta siempre fue «lee». Mi madre, a la que yo quería complacer y asombrada de lo mucho que yo leía, me preguntaba mientras cosía, ¿todas esas historias se te quedan en la cabeza? Y Maritere, la paciente maestra de primero, mi maestra que hoy nos acompaña, la mejor que una podría desear. Con ella, semanalmente descubría las historias de Mina, Toni y Moncho en aquellos libros de senda que tanto recordaremos los de los 80. Enseñar a leer a un niño no es fácil, atraparlo en esa lectura menos aún. Ella lo consiguió conmigo. Gracias, Maritere. Agradecida, inmensamente agradecida, tanto que la lectura me llevó a mi vocación y mi vocación a mi actual trabajo. Aún sigo emocionándome cuando escucho a un alumno leer en voz alta con la cadencia adecuada. Aún sigo sonriendo desde dentro cuando una alumna me dice, este libro sí que mola, profe. Aún contesto feliz correos de padres cuando me piden consejos sobre qué libro regalar a sus hijos. Y aún me sigo emocionando cuando cada noche veo a mi hijo leer en silencio en su habitación. Tengo que decirle que descanse, que es tarde, pero en realidad lo único que me apetece decirle es, no dejes de leer, hijo mío. Leer te hará libre. Solo puedo terminar estas palabras y este momento que me ofreció una asociación a la que quiero y respeto tanto, alentándoos a leer. Uno se arrepiente de muchas cosas en la vida, o no, pero nunca se arrepiente de leer un buen libro. Gracias a todos los libros que formaron, forman y formarán parte de mi vida. Para mí siempre serán amigos, confidentes y compañeros. Leed, leed mucho y jamás os encontraréis solos. Muchas gracias. Como agradecimiento, Antares le entrega el mosaico con el anagrama de Antares y realizado en el Centro Ocupacional Rogelio Sánchez Ruiz. Hay que decir también que el primer premio, el trofeo, es el anagrama de Antares y que está realizado por uno de los gigantes de Campo de Cristana, por Xemateno. Bueno, Carmen Teresa, muchas gracias, entrañable, bonito, agradecido. Y nosotros tampoco nos sentimos hoy solas, estamos muy bien acompañadas. Y vamos a ir llegando ya al final de esta tarde, que es pausada, sin pantallas, tranquilos. Y lo hacemos con las palabras de la concejala Ana Sánchez. Bueno, buenas tardes de nuevo, queridas socias de Antares, querida Juana Pinés, nos vemos de nuevo, mantenedora, Carmen Tere, por supuesto Manoli, y no me olvido de mis compañeros. Hoy el concurso de relatos, lo hemos dicho mucho, cumple 15 años. 15 años que no es solo una cifra, es un ejemplo de compromiso y constancia. Y qué mejor manera que en el Pósito, lo decía Laura al inicio, ¿verdad? Y me ha gustado que Laura también hiciera esa recopilación de esa intensa actividad, que mi compañero Santi Calonge puede dar fe, que los miércoles es Antares y bueno, pues no hay actividad cultural, y de verdad lo digo con un reconocimiento a la asociación, porque no hay actividad que se haga en el pueblo que no haya una representación de Antares. Así que gracias, porque eso es constancia y compromiso por la cultura de Cristana. Antares, como su seña de identidad, no puede olvidarse de la música, así que ha sido un verdadero placer escucharte, Raquel, y con la presentación que te ha hecho Laura, yo creo que estamos todos muy conmovidos hoy. Y como no, me has cambiado un poco el discurso, Carmen, porque yo te quería agradecer ese trabajo que estás haciendo, quería hacerlo público, el trabajo que está haciendo con el Club de Lectura de la biblioteca, pero es verdad que cuando he escuchado tu disertación, pues es que yo reconozco que ahora el momento más bonito del día es leer el libro con mi niño, aunque solo sean de 6 páginas, claro, os podéis imaginar. Así que gracias por llevarnos
esos momentos. Y hoy también es un día para reconocer a todos los que se han presentado a este concurso, esos autores, esas autoras, que gracias por compartir, por abrir un poco vuestro corazón, porque al final todo lo que escribimos tiene que decir mucho de nosotros. Así que gracias por compartir vuestras historias y por mantener viva esta tradición literaria que ya forma parte del patrimonio cultural de Cristana. Y el jurado, que veo por aquí miembros de jurado, gracias, porque también esa labor desinteresada que hacéis, pues es un trabajo que hoy se ve también recompensado. Y por supuesto, Antonio, Miguel, enhorabuena, han sido unos textos, unos relatos, hay sensibilidad, hay mucha creatividad y bueno, el momento sin cobertura, yo me retrotraía un poquito el apagón que yo creo que nos sirvió de medicina a muchos, pero es verdad que nos quedamos y sabemos que donde mejor estamos es cuando no tenemos cobertura, o sea que es cuando mejor nos lo pasamos, así que gracias también por ese relato y enhorabuena por el premio. Gracias a todos los que hacéis posible este encuentro, porque no nos podemos olvidar en un pueblo como este que la literatura debe seguir siendo nuestro refugio. 15 años de certamen no se sostienen solos, lo decía al inicio, no se pueden sostener si no es gracias a vuestro impulso y a vuestro tesón. Gracias a todos los que hacéis posible que esto sea y gracias por esa pasión por la cultura, esos miércoles de cultura, esas semanas de cultura y hoy como fiesta grande este certamen de relatos. Debemos seguir escribiendo todos juntos esta historia que ya cuenta con 15 capítulos y espero que juntos podamos seguir escribiendo muchos más. Y bueno, en nombre del Ayuntamiento y en especial de la Concejalía de Cultura, gracias, de verdad, gracias en mayúsculas por estar aquí hoy y gracias en mayúsculas por la labor que hacéis desde la Asociación Antares. Muchas gracias. Y vamos a terminar como hemos empezado, con música.
convierte todos los años en un acto de agradecimiento porque Antares camina. Y si camina es porque hay muchas personas que caminan con ella y que nos ayudan a seguir caminando. Y es de bien nacidos ser agradecidos, y Antares tiene mucho que agradecer. Es verdad que otra vez, todos hemos dicho gracias, pero es que sale del corazón. Son muchas personas, gracias al Ayuntamiento, concretamente al Ayuntamiento en este acto, por ceder el depósito tan querido, y de todos los vizcaenses. A los representantes municipales que nos han acompañado, a los ganadores del certamen, por supuesto, que han venido, pues eso, de Torrejón del Rey, en Guadalajara, habrá que ir a conocerlo, y a Toledo, que ya lo conocemos todos. Bueno, gracias a Carmen Teresa Sánchez Cid por este rato con nosotros, a pesar de todo lo que hay que hacer. A Juana Pinés, a Raquel Violero y a su Viola Peregrina. A Adela, nuestra fotógrafa, muchas gracias. A los miembros del jurado, a Manchacentro Televisión. Y bueno, por supuesto, a todos ustedes que son los que dan vida y dan sentido a este acto. Muchas gracias. Aquí seguiremos poniéndonos de vez en cuando esas tardes, los miércoles fuera de cobertura, que nos viene muy bien, y seguiremos sembrando palabras con paz y con sosiego. Muchas gracias.